Este sistema tuvo su época de esplendor en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. En Europa, las políticas económicas de corte keynesiano resultaron altamente eficaces para afrontar la costosa tarea de reconstruir las infraestructuras destruidas por la guerra y permitieron alcanzar una relativa paz social, indispensable para amortiguar las tensiones entre los dos bloques político-militares. Una época de prosperidad, de crecientes recursos públicos obtenidos merced a las reformas fiscales, se tradujo en una mayor redistribución de las rentas y en un fortalecimiento de los sistemas de protección social y de la igualdad de oportunidades. Desde un punto de vista político, los partidos socialdemócratas y los demócratas cristianos fueron los principales valedores de esta fórmula. Desde un punto de vista económico-político, el Estado social se mantuvo sobre la base de un pacto implícito entre los intereses del capital y del trabajo. Este sistema, sin embargo, entró en crisis como consecuencia de las dificultades económicas importantes del sistema capitalista en los años 70. Por un lado, amenazaban fenómenos inflacionistas y el aumento incontrolado del déficit público. Por otro, las innovaciones tecnológicas y la necesidad de disminuir costes hicieron aumentar el paro, convirtiéndose en estructural. Por otra parte, el capital no obtenía rentabilidad suficiente y el Estado no podía satisfacer las demandas crecientes al no disponer de suficientes posibilidades recaudatorias, dando lugar a la crisis fiscal del Estado. Para James O'Connor, la crisis del modelo social de Estado expresa la contradicción que se da en el Estado contemporáneo entre la función de acumulación del capital de mantener la tasa de ganancia para garantizar la reproducción del ciclo económico y la función de legitimación mediante la cual el Estado logra el consenso de los ciudadanos. La crisis del Estado social ha provocado una reestructuración de anteriores funciones del Estado, como consecuencia del proceso de desregularización y privatización de sectores que anteriormente se encontraban en el sector público. Se plantea cuáles deben ser los límites a este proceso y las consecuencias en términos de conflicto social. Por otra parte, se plantea si la crisis del fundamento social del Estado afectará y deteriorará los niveles democráticos y las garantías individuales y sociales. No cabe duda de que los estados han perdido parte de su soberanía y tanto las políticas monetarias como las presupuestarias tienen sentido contempladas desde un punto de vista multilateral, afectados por el fenómeno de la globalización de la economía. Se enfrentan dos posturas encontradas, los neoliberales que desean aprovechar las reformas para reducir a la mínima expresión el papel del Estado y su presencia en la economía, y la de quienes proponen reformas que no pongan en peligro los contenidos del Estado social, otorgando al sector público un papel en la economía como garante del acceso de todos los ciudadanos a la sanidad, la educación, la cultura y otros bienes sociales, y con ello la supervivencia del propio mercado. Se plantea también en las democracias occidentales el problema del deterioro de las estructuras representativas del Estado. La crisis del Parlamento o de los partidos políticos no es un hecho nuevo en la historia, pero las causas y dimensiones del problema son nuevos. En la mayor parte de los países de la Europa actual podemos constatar que puede relacionarse con la capacidad de decisión de las instancias representativas. ¿Cómo atribuir autoridad a representantes político-parlamentarios que carecen de capacidad de decisión? Si la función de representar se construyó como la máquina más perfecta del poder soberano, no debe extrañar su decadencia cuando el propio Estado experimenta una pérdida en su capacidad para decidir. Cuando ciertas medidas que el propio Estado está obligado a tomar y que son de decisiva importancia para los ciudadanos están sustraídas de facto no solo a la decisión del órgano representativo, sino a la del propio Estado. Estamos asistiendo a un proceso de desestructuración del Estado, mediante la transferencia de sus competencias a otras organizaciones políticas sub- y supraestatales, como la Unión Europea. Tal como indica Galgano, persiste actualmente un conocido dilema en las relaciones entre el mercado y la política democrática. Relaciones nada pacíficas, ya que la democracia política nació con el objetivo de transferir influencia política de la riqueza al número, de los propietarios de los recursos a los propietarios del voto. Parece necesario realizar una crítica sobre el cambio radical en las relaciones entre los grandes poderes financieros y las estructuras estatales de la mayoría de los países, cada vez más debilitadas e incapaces de resistir en muchas ocasiones las presiones a que se ven sometidas. A partir de los años 80, es un hecho que el crecimiento explosivo de los mercados financieros ha alterado radicalmente los parámetros de la política estatal.
En cierta forma, los mercados financieros prescinden de toda referencia a decisiones democráticas procedentes de los estados, como sucede por ejemplo con el fenómeno de desregularización de los mercados financieros y las maniobras para librar a la política monetaria de cualquier responsabilidad política. Así aparecen bancos centrales independientes de cualquier control democrático, como el Bundesbank o el BCE. También cabe mencionar la batalla parlamentaria en Estados Unidos para prescindir de la decisión democrática de los cuerpos representativos a la hora de votar impuestos o presupuestos. Para algunos constitucionalistas y teóricos de la política, ciertos elementos estructurales de la economía de un país deberían estar excluidos del poder regulador del Parlamento. Esta es una muestra de cómo el papel del Estado se ha visto gravemente afectado debido a la ausencia de una estructura democrática que haga de contrapeso a la actual mundialización de la economía. Charles Lindblom planteaba algunas soluciones en política y mercado. Por ejemplo, establecer reglas que limiten los monopolios y produzcan la mayor concurrencia posible, puesto que esta es una condición constitutiva de la democracia y también del propio concepto de mercado. Para Lindblom, las grandes empresas son una amenaza para la democracia cuando condicionan más allá de ciertos límites el poder político, cuando lo fuerzan y lo corrompen. Se deben, por tanto, establecer reglas claras que desarrollen la concurrencia y aseguren la transparencia en los procesos de decisión. En cualquier caso, sin el Estado, en un vacío institucional, jurídico y político, parece difícil que se pueda sostener el mercado. Como señala Predieri, si el mercado fuera el único elemento director del destino de los hombres o aún solo de la economía, y todo estuviese vinculado a la racionalidad formal maximizada que se convierte en desorden, llegaríamos a la destrucción de la sociedad y a la dignidad del hombre, que es la base de la justicia y el derecho. Un segundo problema tiene que ver con las transformaciones experimentadas por el sistema democrático liberal en los países occidentales. Norberto Bobbio señalaba la lista de promesas incumplidas o no mantenidas por la democracia. Para Bobbio, la promesa democrática, en nombre de la cual se habían realizado esfuerzos y sacrificios y todo tipo de renuncias, había sido desmentida por la realidad. Había fracasado la idea de representación política como idea unificadora del interés general. En su lugar aparecían relevantes intereses privados y corporativos. Frente al ideal de igualdad nos encontrábamos con la persistencia de oligarquías, carencias en la cultura política de los ciudadanos y la proliferación de intereses invisibles que escapan al control democrático, de la propia ley de la publicidad. Según Bobbio, tales contradicciones podrían superarse mediante nuevos procesos de profundización democrática, no bastando la democracia política, sino que también se hace necesaria la democracia económica y la igualdad social para su plena realización. Otros autores como Pasquino entienden que el rumbo democrático podría consistir en multiplicar y potenciar los instrumentos de control sobre las instituciones, establecer frenos a los comportamientos desviados, contrapesos en manos de los ciudadanos. Más democracia política en definitiva, un sistema claro de atribución de responsabilidades. El tercer reto importante que afecta al constitucionalismo actual es el problema de los poderes mediáticos, las nuevas formas de poder y entre estas las nuevas tecnoestructuras mediáticas. Están sacando a cierto constitucionalismo arcaico de sus ensoñaciones. Si nos es dado actualizar una herencia que reclama el compromiso por la libertad, la igualdad y el imperio del derecho, sin que su papel quede reducido a una mera reglamentación de la vida de los débiles, también los viejos y nuevos poderes que se alzan en un mundo globalizado han de quedar sometidos a él. De lo contrario, el ideal constitucionalista se derrumbará, obligado a representar una burda farsa.